Buen día, compañeros y docente. En el siguiente video pues he querido diseñar y plasmar en una presentación todas las temáticas que fueron propuestas y asimismo diseñadas para la evaluación acerca de la evolución histórica de la empresa y su responsabilidad social y ambiental. Entonces he querido plasmarlo en una presentación. A continuación vamos a verla y voy a estarles explicando cada una de las diapositivas. Ambiental. Entonces iniciamos, es importante pues destacar que la evolución de la empresa, el concepto como tal, ha evolucionado a lo largo de la historia de acuerdo al modelo de organización económica como el feudalismo, el capitalismo comercial o mercantilista, el capitalismo industrial, el capitalismo financiero y finalmente la sociedad de conocimiento. Entonces, iniciando con el feudalismo, entonces vamos a dividir cada uno de los sistemas, las etapas, dentro de tres ítems fundamentales que son características del sistema, de la empresa dentro del sistema, las características como tal del sistema y qué avances importantes dentro de la evolución histórica de la empresa tuvo este sistema. Entonces, dentro del feudalismo tenemos que se adoptan características similares a las empresas actuales, entonces como el grupo que se reúne con un fin eh, determinado, pues que aún se torna o su definición de empresa aún está ligada a esta definición. Características del sistema, entonces tenemos lo que concierne con la propiedad de la tierra, pues es importante recordar que la agricultura, que era su principal ingreso en esta edad, imponía unas condiciones jurídicas rígidas en donde el comercio se desarrollaba lentamente. La sociedad estaba jerarquizada en función de la posesión de la tierra dada por el feudo, la cual es indivisible y no enajenable. Asimismo, se comenzaron a formar pues, los gremios de los artesanos, entonces surge esta definición de gremio de artesanos. También hay un nacimiento de algo que aún se conoce, que es la figura de comerciante. Entonces, esto se da por el aumento de los intercambios comerciales que germina con esta figura de comerciantes. Asimismo, nace la empresa primitiva, que es el grupo familiar del artesano, que este tipo de empresa va más adelante a darse como las microempresas que vemos acá dentro de avances del sistema. Entonces vemos que nace o se dio paso a las microempresas, que son tipos de empresa que aún existen. También pues se comenzaron a crear, se dieron las primeras bases del capitalismo. Asimismo, avanzando, vamos al capitalismo comercial o mercantilista, donde la empresa tenía principales características como el desarrollo económico y político de las ciudades y estados. Asimismo, pues surgen nuevas sociedades comerciales y nuevos tipos de organización. Las compañías eran sociedades que contaban con privilegios por parte de sus gobiernos y fueron de vital importancia para la expansión colonial en los países de Europa. Convierte a la empresa en base al desarrollo del modelo capitalista y pues se cita o se nombra como espíritu capitalista. En las características del sistema, entonces los medios de producción y de distribución son de la propiedad privada y el capital prevalece sobre el trabajo como fuente de riqueza. Surge la empresa un poco más compleja, cuenta con múltiples socios e interviene en la organización del trabajo. Se crean las compañías de Indias que comienzan con expansión mundial, dando paso a la internacionalización y se da lugar al mercantilismo que determina el intercambio de mercancías y la acumulación de oro-plata, generando así riquezas. Avanzando, entonces tenemos el capitalismo industrial, ya se fortalece aún más la empresa. Hay un hecho histórico muy importante en esta etapa, en este sistema de capitalismo industrial, como lo es el inicio de la revolución industrial, que históricamente pues marcó totalmente pues la economía, la historia de la empresa. Comenzaron a crear diferentes maquinarias teniendo en cuenta pues ya más sectores de producción, más sectores donde se creaban diferentes cosas y pues se innovaba con nuevas maquinarias y surge aún más la empresa más compleja, con más eh, personas que intervienen en ellas, más socios y se comienzan a, pues, a vincular
más obreros y pues se genera la producción en masa, pero también aquí aparece el proletariado y la burguesía industrial. Se crean empresas especializadas para la financiación, el transporte o la comercialización y distribución. Asimismo, en este capitalismo industrial, pues aparecen los bancos. Dentro de las características del sistema es muy importante recordar que esta etapa fue fundamental en la evolución de la empresa, generó importantes y grandes aportes tecnológicos y avances en temas como comunicaciones, transporte y comercio. Dentro de los avances principales del sistema, entonces tenemos avances en transporte, comunicaciones y comercio, y surgen dos elementos claves dentro de la industria, como es el hierro, que generó desarrollo a los países, y el carbón, que fue utilizado como fuente de energía. Ahora pues vamos a ver una etapa fundamental en la evolución de la empresa, donde genera o se evidencian diferentes hechos históricos muy importantes para la empresa. Entonces, dentro de las características de la empresa tenemos que está la segunda revolución industrial. La ciencia y la tecnología toman gran importancia en la industria, inician ya a manejarse temas más financieros, inician a aparecer más mejoras tecnológicas, eh, se amplían operaciones y mercados, hay una mayor expansión a nivel de mercado, más penetración en el mismo. Aparecen ya procesos de internacionalización y por ende aparece la figura de multinacional. La empresa se transforma en una unidad más compleja, se afianzan ya las sociedades anónimas, constituyéndose en una pieza clave del sistema capitalista. Las empresas asimismo crecen y se burocratizan debido a su tamaño. Se crean ya diferentes unidades de producción dentro de la misma empresa como tal y se empiezan a estructurar grupos de empresas y a actuar sobre enfoques funcionales. Características importantes del sistema, tenemos la aparición de bancos e instituciones financieras. Anteriormente lo hemos visto que aparecen ya los bancos, pero acá se consolidan aún más, generan una expansión más y aparece la nueva figura que son las instituciones financieras. Hay una separación entre la propiedad y la administración de la empresa, entonces ya se generan las figuras de propietario y las figuras de los administradores como tal de la empresa. Dentro de los avances del sistema, entonces tenemos la creación del motor de combustión, que fue un hecho de gran importancia y que marcó dentro de la industria, el descubrimiento de la electricidad, y aquí ya se reemplazó el hierro que fue anteriormente descubierto por el acero. Bueno, entonces también tenemos dentro del capitalismo financiero otras características importantes. La empresa que pertenece al Estado o al sector cooperativo sigue directrices del poder central y no las marcadas por el sector económico. Entonces ya se comienza a generar la división en este sentido. Además, posterior a la Segunda Guerra Mundial, la empresa es considerada como una organización cuya estructura básica se encuentra en los grupos empresariales, los holdings, llamados holdings, y donde la unidad económica es la unidad de dirección, es decir, la unidad de decisión y de financiación como tal. Las características del sistema, entonces un hecho que marcó o que fue muy importante en esta etapa fue la Revolución Rusa, y surge acá el socialismo. Entonces acá es donde comienzan a darse las bases y a surgir como tal el, el socialismo. También tenemos dentro de los avances del sistema la aparición del sistema, manejos de la empresa, renovación de la economía global. Se inventan materiales sintéticos básicos como el plástico, el aluminio, y asimismo comienzan a descubrirse y a trabajar en nuevas fuentes de energía como la nuclear y la solar, que al día de hoy pues aún se encuentran vigentes. También se restringió la inversión extranjera y las multinacionales, se consolidó la economía del mercado
y se presentó una integración de países a raíz del intercambio de bienes y servicios capitales. Entonces acá fue como los primeros pasos o la base que dio pues ya más adelante a generar los tratados y a generar pues más vínculos entre países con el fin de intercambiar bienes y servicios. Características del sistema, entonces acá se presentó también una división entre el capitalismo y socialismo, ya cada uno marcó como tal sus características dentro de la sociedad y pues se definió dentro de la misma. Dentro de los avances del sistema, entonces ya se generó, ya se vio, se evidenció aún más las brechas entre los países industrializados o desarrollados, los no desarrollados y los que se encuentran en vía de desarrollo, que actualmente pues estas brechas continúan vigentes y que aún se evidencian y que pues muchas particularidades se presentan entre ellos y pues así se mueve pues como tal el mundo económico y social mundialmente hablando. Como última etapa de esta evolución histórica de la empresa tenemos la sociedad del conocimiento, donde la empresa ya comienza a acudir a otros medios como es el diseño y el marketing en las empresas que se convierten en elementos indispensables para su crecimiento, para sus utilidades y pues para sus ganancias como tal. La inversión es mayor en la investigación y desarrollo que en la producción del bien y servicio, pues buscando innovar, buscando fidelizar sus clientes, buscando penetrar nuevos mercados, entonces la inversión se va más hacia la investigación y desarrollo. La empresa se consolida como unidad de gestión de conocimiento y de decisión con estructura compleja, organizada, societaria, descentralizada, flexible y global. Dentro de las características del sistema, entonces aparece la Internet, nace la sociedad de la información o sociedad del conocimiento y pues generó importantes y grandes cambios en la informática y telecomunicaciones que pues hoy son tema a la vanguardia y que pues todos los días van en crecimiento, en avance y que permiten a las empresas crecer aún más. Entonces, ¿cuál es la función y la responsabilidad social de la empresa? Entonces tenemos que la función social pues es crear riqueza para la comunidad y promover el desarrollo integral. Entonces acá podemos observar que no solamente las empresas se dedican a crecer financieramente, económicamente, a producir ya sea bienes o servicios, sino que también cumplen y pues tienen una responsabilidad social como, con la comunidad como tal. La empresa es básicamente una célula social, una comunidad de trabajo, dentro de cuya composición estructural hay agrupaciones de personas que persiguen una determinada y común finalidad. Entonces, nada más, pues con el hecho de asociar un grupo determinado de personas con un fin común, pues ya estamos dándole paso a la responsabilidad social como tal de la organización. La empresa moderna surge al lado del Estado como un verdadero gobernante de condiciones de bienestar social. En la sociedad capitalista, la función social de la empresa busca que no se limite al beneficio particular, sino que genere riqueza para toda la comunidad. Independientemente del bien o servicio que produzca y ofrezca la empresa, pues debe generar un beneficio, una riqueza y un crecimiento para la comunidad en general. Entonces, se ha evidenciado que la empresa, pues siempre, a lo largo de la historia, ha experimentado transformaciones, pero que siempre van sujetas a los cambios de tipo económico, político y social. Es importante tener en cuenta que pues, la función social va inherente a su visión como empresa o como organización y que siempre va pues, a surgir, a estar de la mano con esta visión. Norma- Normativamente, bajo los postulados constitucionales, la libertad de empresa se encuentra limitada además por su función social y su función ecológica. Acá pues citamos el artículo 58 de la Constitución, pues que es donde se nos da a conocer pues los, las implicaciones de tipo social que tiene una empresa u organización. La responsabilidad social empresarial pues implica que las empresas generen un valor ya sea
con sus relaciones a nivel interno y a nivel externo con sus grupos de interés, pues debe ser de forma responsable, pero a su vez generando un tipo de rentabilidad. Lo que hablábamos hace un momento, es importante que la empresa crezca económicamente, pero que a su vez genere pues un beneficio para las personas que están vinculadas con esta empresa. El cambio generó un cambio de concepto de filantropía empresarial al concepto de responsabilidad social y surge todo lo que tiene que ver con ética empresarial. La responsabilidad social empresarial se encuentra regulada por diferentes normas internacionales, las cuales pueden ser consultadas en cualquier momento por cualquier empresa, por cualquier organización, pues para ser aplicadas a su empresa y aprender cómo tener, como que implementar su responsabilidad social. Estas normas son la norma SA 8000, la norma AA1000, la ISO 26000, la norma SGE 2, la norma UNE 165010X y uno que es muy importante, que es el Pacto Global, que tiene dos objetivos como tal, que el primero es incorporar los 10 principios en las actividades empresariales dentro de lo que realiza la empresa, tanto en el país de origen como en sus operaciones en todo el mundo. Y el segundo objetivo es llevar a cabo acciones que apoyen los objetivos de desarrollo en las Naciones Unidas, como por ejemplo los objetivos de desarrollo del milenio. Entonces, son muy importantes todas las normas, pero este último pues nos aporta dos importantes objetivos que más adelante vamos a profundizar con los 10 principios en las actividades empresariales. Entonces, pues hasta acá lo concerniente con la función social y la responsabilidad social de la empresa. Entonces, ahora vamos a profundizar dentro de los 10 principios empresariales universales aceptados por Colombia y mi posición frente a cada uno de ellos. Entonces, iniciamos con los principios de derechos humanos, donde el Pacto Global cita un principio que concierne en las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos reconocidos internacionalmente. Y el segundo principio, las empresas deben asegurarse de que no son cómplices en abusos de derechos humanos. Entonces, es muy importante acá, en mi pensamiento personal, que las empresas siempre estén velando por los derechos humanos de cada uno de sus colaboradores, de sus trabajadores, que velen siempre porque se esté apoyando y respetando los derechos humanos que tenemos como ciudadanos que surgen o que se basan en la constitución política y que no se nos abuse y que no se violen en ningún momento dentro del trabajo, dentro de que nos estemos desempeñando como trabajadores de cualquier organización. Dentro de las relaciones laborales, entonces tenemos el principio 3 que dice, las empresas deben apoyar la libertad de asociación y reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva. También tenemos el principio 4, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio. El principio 5, la abolición efectiva del trabajo infantil. Y el principio 6, la eliminación y discriminación en el empleo y la ocupación. Este concierne también con derechos humanos, pero pues ya se filtra o se acoge más a las relaciones laborales. Es muy importante que siempre una empresa, una organización, permita la negociación colectiva, es decir, el crecimiento y así apoyar, aportar y crecer su responsabilidad social. La eliminación de las formas de trabajo forzoso y obligatorio es fundamental, que nosotros como seres humanos no seamos obligados a realizar trabajos forzosos ni obligados y pues que asimismo sea remunerado el empleo, pues según la escala económica o según aplique la empresa, pero que no se vea en ningún momento pues un abuso, teniendo en cuenta las responsabilidades asignadas versus el salario ofrecido. Uno que es muy importante, que pues a diario todos creo que vemos esta violación, es la abolición efectiva del trabajo infantil, pues que todos los días desafortunadamente en nuestro país aún se encuentra los niños trabajando en los semáforos, recogiendo dinero posiblemente por terceros que eh,
violan y abusan y no permiten el crecimiento y su vivencia de su etapa como cualquier niño debe hacerlo. Asimismo, la eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación, pues es básico, es fundamental, es muy importante que independientemente del color de piel, de la religión, de sus principios, de todo lo que él como ser humano sea, pues no se debe discriminar en ningún momento ni se debe violar su derecho al empleo y pues a generar una ocupación dentro de cualquier organización. Dentro del medio ambiente se se tornan tres principios que son el principio número 7, donde dice que las empresas deben mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente. Para las empresas es muy importante no solamente pensar en sus utilidades, en su crecimiento económico, sino en responsabilidades, así como la anterior que veíamos, la responsabilidad social. Una responsabilidad ambiental también es muy importante, donde actualmente, donde están temas a la vanguardia como el calentamiento global, el la disminución de recursos naturales, entonces es muy importante que las empresas aporten su granito de arena y permitan que se generen trabajos en pro de la conservación y la prevención de todos los factores que puedan poner en riesgo el medio ambiente. Tenemos también el principio 8, que es emprender iniciativas para promover una mayor responsabilidad ambiental. Esto es fundamental y todas las empresas, independientemente de su tamaño, de su finalidad económica, de su razón social, deben tener su nombre, deben de tener su política ambiental que permita trabajar en pro de los recursos naturales y del medio ambiente como tal. Asimismo, tenemos el principio número 9, que es alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías favorables en medio ambiente. Entonces, siempre que compremos una maquinaria, siempre que gastemos un recurso natural, tenemos que pensar también cómo vamos a reponer este recurso natural, qué impacto va a tener esta máquina en nuestro ambiente, cómo vamos a disminuir este impacto, cómo vamos a beneficiar o cómo vamos a ayudar al medio ambiente. Esto es muy importante cuando nosotros, si en algún momento vamos a ser dueños de una empresa, si vamos a ser socios de cualquier organización o ya sea en cualquier ubicación dentro de la jerarquía de una empresa, la responsabilidad ambiental es fundamental. Y tenemos como final el anticorrupción, el principio número 10, donde dice que las empresas deben de trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno. Entonces es muy importante que, además de todo lo que hemos visto anteriormente, pues se trabaje en contra de cualquier forma de corrupción, ya sea cualquier fin o cualquier tipo de empresa, todas deben de estar por una directriz clara, evitando la corrupción, robo, extorsión, soborno, cualquier cosa que pueda involucrar a la empresa en temas legales o que pueda llevarla a su cierre completo por pérdidas de este tipo. Bueno, entonces por último vamos a tratar la responsabilidad ambiental de la empresa y su importancia. Bueno, personalmente, como les expresé anteriormente, para mí es muy importante que se dé la responsabilidad ambiental, teniendo en cuenta que pues, nuestro ambiente y nuestros recursos cada día pues se están acabando, cada día se están agotando, cada día hay más problemática en este sector, entonces es muy importante que la empresa, así como o sea, así como el granito de arena que aportamos como ciudadanos, también como empresa se genere una responsabilidad firme y que pueda generar eh, un beneficio al medio ambiente como tal. Entonces recordemos que es inherente a la responsabilidad social, a la visión organizacional de cada una de las empresas que existan. Está legalmente soportada, o sea, la responsabilidad ambiental tiene una serie de normas que las soportan y así, al igual como algunas sentencias, entonces también tenemos
algo normativo como en la Constitución del 91, artículos como el 8, el 79, el 95, sentencia T411 del 92, que soportan la responsabilidad ambiental de cada una de las empresas. Está ligada con el cuidado y preservación del medio ambiente y los recursos naturales, entonces la política debe estar enfatizada, soportada y se debe visualizar teniendo en cuenta el medio ambiente y los recursos naturales que ella utilice, que ella procese, que ella pues esté impactando con su función o con su eh, producción de bien o servicio. Esta responsabilidad ambiental tiene como objetivo que la industria no impacte negativamente a la naturaleza y pues asimismo que no se afecte el ámbito económico de la empresa, es decir, que nosotros como empresa produzcamos, generemos utilidades, generemos ganancias, pero que también no generemos impacto negativo a la naturaleza, es decir, generemos el equilibrio dentro de lo que nosotros ganamos con lo que el ambiente se ve perjudicado. Su incumplimiento pues conlleva sanciones de tipo legal y económico, entonces eh, tenemos que las normas ambientales pues se deben cumplir para evitar sanciones de tipo legal o económico que pueden así afectar ya sea la reputación de la empresa o tener consecuencias económicas. Es importante pues tener en cuenta que pues la responsabilidad ambiental puede afectar directamente a la empresa, a la sociedad, pero que también afecta al mundo entero como tal, a la naturaleza, a los recursos naturales. Entonces es muy importante que nosotros siempre, cuando estemos en una empresa, vinculados como trabajadores, como socios, como gerentes, independientemente de nuestro papel dentro de la empresa, siempre conozcamos esta responsabilidad ambiental y que siempre la apliquemos, pues no solo pensando en porque nos pueden sancionar o nos pueden poner eh, multas o procesos legales, sino porque también es el futuro de cada uno de nuestros hijos, nietos, que van a estar en este mundo y que van a estar pues viviendo en este medio ambiente. Entonces, eso era toda mi presentación, mi punto de vista frente a los temas expuestos y sugeridos por el docente. La bibliografía, todo el trabajo fue desarrollado con base al documento expuesto dentro del material de trabajo, de estudio, que fue el origen, evolución y conceptos básicos de la empresa, que fue otorgado por el docente para el estudio dentro de el desarrollo de la materia. Eso era todo, pues les agradezco por su atención, espero que este haya sido un resumen que les haya servido y que nos sirva para conocer un poquito más de la empresa, su evolución y sus implicaciones a nivel social y ambiental. Muchas gracias.